Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Volver a florecer. Por muy duro que sea el invierno y parezca que toda la vegetación se ha destruido, cuando llega la primavera todo vuelve a florecer. Esto es una alegoría de lo que suele suceder en nuestra vida cuando aparecen pruebas y nos llegan los problemas que parecen imposibles de resolver, simbología de estar en medio del crudo invierno. Pero Dios nos promete que estará con nosotros siempre y si confiamos plenamente en Él, nos ayudará a superarlo todo, hará que la primavera llegue y volvamos a florecer. Por muy fuerte y duro que sea el invierno, la primavera siempre vendrá después. Por muy fuerte que sea la tormenta, el sol volverá a brillar. Existe un dicho popular que dice: después de la tempestad viene la calma. Este refrán anima a ser optimistas cuando las circunstancias son adversas, al afirmar que pueden cambiar rápidamente y pasar a una situación favorable en poco tiempo. En el libro de Job, capítulo 14, verso 14, Job hace la siguiente declaración: si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad, de mi vida, esperaré hasta que venga mi liberación. Espiritualmente hablando, la pregunta sería: ¿pueden los que están muertos espiritualmente, los incrédulos, volver a vivir? De ser así, afirma Job, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha, y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. El creer, el tener fe que Dios puede resucitar nuestro espíritu que está muerto por culpa del pecado y que lo hace por medio de Jesucristo creyendo en Él y lo que hizo por nosotros, nos dará la esperanza de ese nuevo renacer espiritual, ese volver a florecer y la liberación de nuestra alma de la condenación eterna. A Job se le conoce por su paciencia, pero en realidad la cualidad esencial y principal de este hombre fue su fe. Job pasó por muchas y grandes pruebas que quizá nosotros no lleguemos a pasar nunca y que él mismo no entendía. Sin embargo, su fe y su confianza plena en Dios permaneció hasta tal punto que en el versículo que hemos leído declara que estaba dispuesto a esperar hasta el último día de su vida para recibir la liberación de todos sus problemas, ese volver a florecer. Existe una realidad en muchos creyentes de hoy en día, y es que a la menor dificultad su fe flaquea, llegando incluso a dudar de la existencia de Dios. De ahí la necesidad de fomentar y hacer crecer nuestra fe mediante la lectura, el estudio y sobre todo el escuchar la palabra de Dios. Pablo en su carta a los Romanos declara que la fe viene y se fortalece por escuchar el mensaje del Evangelio de Salvación, por escuchar de Cristo, por escuchar la palabra de Dios. Job tenía depositada su fe y su confianza plena en el Señor y sabía que aunque estuviera pasando por el peor y más duro invierno, un día llegaría la primavera y todo volvería a florecer. Yo no sé por qué clase de invierno estás atravesando, pero lo que estoy seguro es que si aprendes y te identificas con Job, si te mantienes en la fe y la confianza en Dios, en la que Él se mantuvo, serás liberado de tus problemas. La primavera llegará a tu vida y, como he dicho, todo volverá a florecer. Job perdió todo, todas sus posesiones, toda su familia e incluso perdió su salud, pero esperó pacientemente hasta el día en que llegó su liberación, el día en que todo para él volvió a florecer. Lo vemos en Job capítulo 1, versículos 2 y 3, vemos lo que tenía Job. Dice el versículo 2 que tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, el versículo 3, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Pero todo esto lo perdió y, como he dicho, también le vino una grave enfermedad. Todo esto lo permitió Dios para demostrar la fe de su siervo. Recordemos que Dios le dio permiso a Satanás para que todo esto le aconteciera, con la única condición que le perseverara la vida, porque la vida le pertenece solo a Dios y Él es, en su soberanía, quien actúa.
Y en Job 42, versículos 12 y 13, vemos lo que recibió a cambio de su fe y esperanza en Dios. Versículo 12 dice así: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras, el doble de lo que tenía al principio. Además, dice el versículo 13, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Si tenemos la misma fe y la misma esperanza en Dios, la esperanza es saber y tener la seguridad que Él cumple sus promesas, el día de la liberación de nuestros problemas llegará, el invierno, por muy duro que sea, pasará, y llegará la primavera y todo volverá a florecer en nuestra vida. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.